pasan en el activity, perdón, en el intent. Entonces, aquí voy a pasar los parámetros. Entonces, para pasar parámetros, uso el intent, que es al final que lleva toda la información. Y para pasar parámetros, ustedes los métodos se llama put, extra se llama. O sea, poner información extra al intent. Entonces, hay métodos put que permiten pasar parámetros de todo tipo. Miren, todas tienen, miren, dos parámetros. ¿Sí? Dice uno que dice name de tipo string, que es básicamente como crear un nombre de variable. Y ese nombre de variable que yo voy a crear, voy a recibir del otro lado, o sea, de la ventana que quiero recuperar, donde quiera recuperar. ¿Listo? Entonces, voy a pasar parámetros de todo tipo. Miren, un vector de booleanos, un entero, un byte, yo que sé, charts, long, float, vectores, objetos de tipo como bundle, por ejemplo, que puedo tener la referencia a todo un activity completito. Por ejemplo, a clases enteras, yo que sé, puedo pasar vectores, matrices, a lo que yo quiera pasar. ¿Listo? Ahí tengo algunas sobrecargas que me permiten pasar parámetros en dependencia de lo que yo necesite. Entonces, yo voy a hacer aquí un método UDEX. ¿Listo? Entonces, lo primero que me pide el método es el nombre de un key, o sea, de una clave, que es básicamente un string. ¿Listo? El nombre de la variable que crea aquí, el key, es un nombre cualquiera. Y ustedes pueden ponerle, no sé, la variable A. Ese nombre de variable, ustedes le van a recuperar, o le van a hacer, con ese nombre le van a hacer referencia al otro lado, a la ventana que ustedes quieren recuperar. Yo voy a ponerle así. Yo, por ejemplo, voy a ponerle así, digo, clave, como sea aquí, o que sea aquí, o que sea, voy a ponerle nombre, por ejemplo. Entonces, ese va a ser mi nombre de variable. Luego, me pide el parámetro en sí, o sea, el valor a pasar en la variable. ¿Listo? Entonces, eso sería el segundo. Entonces, en caso digo, pásele, yo, por ejemplo, uso la variable nombre. ¿Listo? O sea, esta variable. Está aquí, esta. ¿Listo? Como quiero pasar más parámetros, haría otro put. Entonces, hago tantos puts como yo quiera. Digo, no sé, put hecho. Le creo otro nombre de variable. Digo, no sé, ponerle igual, voy a ponerle clave, no sé, como quieran ustedes llamarle. Clave, apellido, por ejemplo. O como ustedes quieran llamarle. Aunque sea un nombre de variable, un nombre válido, suficiente. ¿Listo? Digo, aquí pasa el apellido. Y listo. Entonces, aquí voy a usar tantos puts extra como yo necesite para pasar parámetros al otro lado. Puedo pasar parámetros de tipo entero, de tipo string, doble, lo que yo quiera. Por ejemplo, digamos que yo quiero aquí, en lugar de pasar dos variables de tipo string, pues le paso un vector de string, y así paso un solo put extra. Puede ser que pase un vector de tipo string, y ahí pase todos los parámetros que yo quiera. De pronto, por ejemplo, yo quiero pasar parámetros de tipo entero, por ejemplo, de tipo int. Podría pasarle aquí como un int. O pasar de tipo string, después convertir de string a entero y trabajar, si hace falta. Ya depende cómo quiera yo trabajar. Eso ya depende de cada uno. Entonces, pues antes de hacer el start, pongo el put. Y aquí ya estarían alimentados el intent, que es el que maneja toda la información, tanto de la clase que quiero instanciar, como de los datos que quiero pasar en la clase, asociados al intent. Antes de hacer un start, el alimento de datos. Entonces ya tengo los datos pues ahí. Pues ya tengo ahí. Entonces, eso pasaría los datos hacia las actividades que yo requiera. Entonces, ya depende de donde yo quiera recuperar. Pero aquí, estoy diciendo que pasa dónde. Como tengo asociado a la clase MainActivity, me está creando un objeto de tipo MainActivity. Entonces, básicamente, los datos les estoy pasando a dónde? A una instancia del objeto de la clase MainActivity. Entonces, voy aquí al MainActivity. Listo, ahora voy a hacer lo contrario. Voy a recuperar, o sea, voy a hacer referencia a los datos que tiene el intent. ¿Listo? Sí, y quiero, no sé, mostrar, no sé, en algún lado, no sé, porque quiero procesar lo que quiero, no sé, lo que quiero hacer por poder. Entonces, yo quiero procesar los datos. Digamos que quiero hacer, no sé, un botón, puede ser. Digamos, creo un botoncito. Y de pronto, al hacer un clic, quiero que recupere los datos y se muestren los datos, por ejemplo. Puede ser. Pero yo voy a hacer, por ejemplo, en el onCreate. O sea, quiero que apenas el segundo activity llamado MainActivity se muestre, pues ya se muestren los datos pasados como parámetros. Entonces, aquí le digo recuperar o hacer referencia, y digo hacer recuperar los parámetros. Los parámetros. O al final la verá la información pasada, no sé, del otro activity. Entonces, ¿cómo recupera los datos?
¿Cómo yo hago referencia? Con el objeto llamado tipo bundle. ¿Listo? Mire, este tipo, pero una variable, del mismo tipo. ¿Sí? Básicamente ese objeto tiene toda la información o hace referencia a cualquier objeto del formulario o datos o que quiera trabajar. Entonces le digo bundle. Entonces, podría ponerle, no sé, el mismo objeto, no sé, o ponerle, no sé, un nombre cualquiera. Voy a ponerle, digo, bundle, por ejemplo, la variable misma. ¿Listo? Y aquí yo recupero los datos que requiero. Para recuperar los datos que están pasados en el intent, uso un método bien especial, se llama getIntent. O sea, getIntent. Este método lo que hace es recuperarme a mí el intent. O sea, el intent que le pasé del otro lado. Miren que aquí verá cuando le abrí, le pasé el intent. Entonces, con este método, getIntent, yo estoy recuperando el intent. Usted tiene igual la información, entonces le digo getIntent, obtenga el intent, ¿sí? Que pasó el otro formulario, el otro activity. Y para recuperar los datos que están en el intent, le digo getExtras, ¿sí? Que son del mismo tipo. Este objeto es de tipo bundle. Y aquí le asigno al objeto. Y en este objeto de tipo bundle estarían los datos que yo le pasé del otro formulario. Y listo. Y ya puedo procesar. Entonces, voy a hacer aquí, ¿verdad? Por pasos. Le digo, en un string, le digo, recupera el nombre. Digo, haciendo el nombre. Listo, asigne. Lo que me obtenga el método bundle. Listo. Y con los métodos get. Con los put, yo pongo información. Con los get, retorno información. Mira, aquí tengo, ¿verdad? Como quiero, digamos, si fuese un string, sería get y el nombre del string. O digo, no sé, get string y el nombre del key, o sea, de la variable que creé. O si pasé, no sé, un objeto de tipo bundle, o tipo byte, yo empecé un vector de arrays, un char, depende de lo que quiera pasar. Entonces yo digo, yo pasé un string. Le digo, pásale, recupera un string. Entonces, para saber que aquí quiero recuperar un string, le debo aquí asignar o poner el nombre de la variable que yo creé. Entonces le digo, como es un string, digo un string. Entonces le digo, me pide el key. El key es la variable que yo creé en el intent, al poner un put. Y le digo, para no equivocarme, aquí le voy a copiar. Digo, es mi variable. Pues control C. Y le digo, recupere el key o la variable que tiene la información llamada clave nombre. ¿Listo? Y repito el proceso. Digo, la variable, no sé, llamada apellido, quiero que me recupere lo que me regrese el método get, el método bundle, o el método getString. Le digo, y quiero que me recupere la variable o el valor de la variable llamada, voy a copiar y pegar para no equivocarme, llamada clave apellido. Perdón. Z, acá adentro. Listo. Y ya está. Y aquí voy a mostrar el valor, mostrar los datos en el control. Eso sería para el text view. Y como aquí quiero usar un text view, me falta aquí la referencia. Entonces sería, aquí requiere una referencia de tipo, sería de tipo, era text view, era un text view. Le digo, crees una variable para que encima de referencia de tipo text view. Y voy a poner, yo le puse text view, le puse título, no le puse. Aquí para el nombre no importa. Listo. Y aquí ahora creo la referencia. Digo, por ejemplo, en la referencia llamada tv título. Título, digo, guarde, asigne. Lo que me regrese el método findView, by y encuentro el método, el objeto visual en tiempo de ejecución, sería tv título. ¿Listo? Y ahí estaría para la información. Pues ahora sí, como ya tengo la referencia, voy a exponer los datos dentro del control. Entonces le digo, en la variable tv título, le digo en la propiedad setText, le digo, por ejemplo, digo, bienvenido, dos puntos. Le digo, aquí imprima lo que, no sé, lo que me muestre la variable nombre. Y esto más, aquí lo traigo como un espacio, aquí o más, apellido. Listo. Pero eso sería todo. ¿Listo?
Pues eso al final, mi idea es imprimir o mostrar o visualizar lo que me regrese la variable de tipo los datos pasados del otro formulario. Entonces voy un poquito a hacer un intento y voy a probar a ver si esto funciona. Entonces, por ejemplo, me ejecuto el código. Yo no sé, pásale un nombre, un apellido. Y esta verá, bienvenido, y aquí están los datos pasados. Entonces digo, por tanto, está correctamente los datos pasados entre formularios. ¿Listo? Entonces, un poquito ahora resumiendo aquí las cosas. Para pasar parámetros entre actividades, utilizo el mismo objeto de tipo intent. El intent tiene asociado la clase, por tanto, también el mismo intent paso la información que yo requiera. Y con los métodos pude voy pasando variables, creando variables y pasando los datos que yo quiera. Puede pasar un vector y paso de una sola. O pasar un objeto de tipo bundle y pasar todo ahí las referencias a los controles visuales. De tener la referencia, poder referenciar desde un control, desde un botón, de un activity a otro activity, como un bundle. O si no, lo voy pasando tantos objetos como yo necesite, de forma individual o en una sola. Ya depende como yo necesite. Y estos métodos, estos datos los paso antes de hacer un start activity. Antes que se muestre. Si hago después ya no funciona. Tiene que ser antes de. Se muestra el formulario, mucho la actividad, se muestra. Pues con eso paso parámetros tantos y cuantos yo quiera pasar. Del otro lado, yo recupero la información. ¿Cómo recupero la información? Con un objeto de tipo bundle. Miren que es verdad que es el mismo parámetro o es del mismo tipo, no el mismo, sino del mismo tipo de parámetros que tiene el método onCreate. ¿Listo? Entonces, con el método getIntent yo obtengo el intent, es decir, el intent que le pasé en la activity. Y con el método getExtra lo que hago es obtener los datos que tiene el intent. Y con ese objeto pues voy disparando o voy recuperando los datos que yo quiero. En este caso, como yo pasé un string, uso el método getString. Si de pronto yo pasé un byte, pues uso el método getByte. Si no sé, pasé un entero, pues paso el método getInt. Todo depende con qué yo lo haya pasado. De pronto es más fácil, no sé, pasarle con un string. Digamos que aquí pasé, digamos, no sé, un entero. Entonces de pronto le paso como string y aquí le convierto a entero y proceso. Podría ser. ¿Listo? Entonces paso los datos y uso para eso los nombres de las variables creadas acá en el PUDESH. Uso los mismos nombres de variables. Y con eso tengo la referencia a los datos. Y pues a partir de ahí ya puedo pasar y puedo hacer referencia a los datos pasados en el input. ¿Listo? Pues así se pasa parámetros de objeto a objeto. Entonces ahí tienen alguna pregunta que hacer. Preguntas. Algo que preguntar. Sí, con este método puedo enviar clases enteras, digamos, alguna ¿Sí? clase en persona. Sí, puede pasar clases, puede pasar objetos, vectores de objetos, puede pasar datos individuales, lo que usted quiera pasar. Inclusive, por ejemplo, si usted pasa el objeto de tipo, digamos, un objeto de tipo bundle, como el de aquí, donde está el de aquí, puede pasar inclusive la referencia desde hacer, digamos, referenciar, yo qué sé, desde un activity a todo otro activity. Es decir, a todos los datos que están dentro de la activity, toditos, clases, métodos, hacer referencia a los controles visuales, a todo lo que usted quiera hacer referencia. En este caso, le estoy pasando datos simples, sencillos, datos, básicamente datos escalares. Pero podría pasar clases, objetos completos, vectores de objetos, lo que usted quiera pasar. ¿Alguna otra pregunta que hacer? Preguntas.
¿Listo? Vamos, si no hay preguntas, pues continuamos. Entonces, ahora miren, voy a hacer lo siguiente. Hay activities, ¿sí? Que ya tienen, bueno, Android tiene cantidad de actividades ya predefinidas que puedo en lugar de crear desde cero, puedo reutilizar. Por ejemplo, digamos, se llaman actividades predefinidas, que ya tienen prácticamente todo configurado, y depende de cómo esté, no sé, el teléfono configurado. Al final saca la actividad del teléfono de predefinido, depende del teléfono que sea y la versión que sea del teléfono. Por ejemplo, digamos que yo quiero, digo, no sé, puedo llamar, no sé, accesar, digo, no sé, por ejemplo, a la cámara de la, no sé, del teléfono. Pues ya puedo usar para eso una actividad definida de Android. Y de pronto, no sé, quiero llamar, o por ejemplo, digamos, accesar o que se muestre, no sé, por ejemplo, las fotografías de mi teléfono. Pues puedo usar una actividad que ya tiene hecho para eso. Pero de pronto quiero, no sé, pues llamar, no sé, yo por ejemplo, no sé, a que, por ejemplo, me llamen o me ejecute, pues digo yo con los videos, o sea, llame el video y ejecute un video de mi teléfono. Entonces puedo usar ya actividades que existen en el teléfono. Hay actividades para todo, para poner manejo, no sé, de carrete del teléfono, no sé, para los sensores, de pronto, no sé, para lo que es, no sé, las llamadas telefónicas, para páginas web, o sea, todo lo que usted tiene en el teléfono ya viene hechito, como actividades predefinidas. Hay cantidad de cosas que ya vienen hechitas. Entonces, en lugar de estar creando desde cero las cosas, mejor podría nada más reusar, saber cuál es la actividad, cómo se usa, e invocar a esas actividades. Entonces se llaman actividades predefinidas, que ya vienen básicamente predefinidas una cantidad de cosas en el teléfono. Y va a depender de la versión de Android. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un uso del famoso Face ID, o del Touch ID, por ejemplo. Eso ya viene predefinido en el teléfono. Entonces, en lugar de yo crear el Touch ID o el Face ID, uso esa funcionalidad, llamo a la activity y utilizo. Entonces, en lugar de estar creando todo a mano, entonces, hay un conjunto de actividades que ya vienen prácticamente predefinidas y yo puedo utilizarle y llamar para no estar creando otra vez desde cero. Y luego le va a llamar en dependencia de la versión del teléfono. A veces, depende del teléfono, va a cambiar la interfaz un poquito, va a cambiar un poco diferente, pero al final tiene hecho la finalidad que depende de cada versión de Android. Entonces, voy a usar aquí actividades predefinidas, para que vean cómo funciona rápidamente. Voy aquí, bueno, a la activity main, al segundo activity. Yo, por ejemplo, aquí requiere, digamos, como un botoncito. ¿Sí? Por ejemplo, aquí quiero, voy a poner las dos, vamos a poner dos. A ver, necesito, voy a poner dos actividades. Listo, y un tercero. 4 botoncitos. Listo. Por ejemplo, voy aquí, entonces aquí tengo 4 botoncitos. Voy aquí al string. Listo, a values. Le digo, por ejemplo, crece aquí lo siguiente. 4 botoncitos. Yo, por ejemplo, perdón, control C, 1, 2, 3, 4. Le digo, este no puede finalizar. Este, por ejemplo, va a forzar a que el botón cierre, por ejemplo, la activity, al final le cierre la activity, después como un close, no sé, en la parte de net. Le digo finalizar, o cerrar, puede poner ustedes. Eso al final le destruye la activity. Otro botón que diga, por ejemplo, pongo mostrar navegador. Mostrar navegador. Entonces, por ejemplo, esta activity que aquí voy a mostrar, perdón, este botón, va, por ejemplo, a servirle para mostrar el navegador. O sea, yo quiero navegar en una página. Y en lugar de estar yo creando la interfaz, ya viene creado prácticamente la activity para hacer eso. No forma predefinida, entonces solamente podría hacer, al final, podría nada más personalizar nada más la activity. Le digo, muestras el texto, mostrar, navegador. Por ejemplo. Y otro activity que digo, por ejemplo, lo que haga, digo, por ejemplo, de pronto que haga, no sé, hacer llamar. Llamada. Este, por ejemplo, va a llevar a la interfaz para hacer una llamada telefónica. Y en lugar de yo crearme la interfaz para hacer una llamada
uso el que ya viene en el teléfono. Entonces, a menos que no me sirva para que crear desde cero. Hacer llamada. Entonces le digo, esto va a ser una llamada. Hacer llamada. No sé llamar. Hacer llamada. ¿Listo? Y el cuarto botón me va a llamar a otra actividad. Le digo, mostrar actividad. Mostrar actividad. Activity. Mostrar activity. ¿Listo? Tiene que poner aquí mostrar activity. Mostrar activity. Pues voy a hacer aquí 4 botoncitos que voy a ir trabajando. Listo. Entonces, en los dos segundos, en el segundo y el tercero, voy a hacer uso de la actividad predeterminada para que vean cómo se llama. Va a ver que va a ver ahí que hay una cantidad ahí de actividades predefinidas que ustedes pueden llamar. Y al final, si nada más pueden saber qué quiero hacer, buscar la documentación, saber cómo se utiliza y ya está ahí la prioridad. En lugar de estar creando desde cero. De pronto, a veces uno quiere hacer cosas que ya el teléfono lo hace. O sea, que ya lo hace Android. Digo, por ejemplo, quiero, digamos, se me ocurre, digamos, quiero que, digamos, mi aplicación, digamos, no sé, por ejemplo, no sé, llame, por ejemplo, no sé, tome una fotografía, y tome una foto. Y eso ya está hecho, o sea, ¿para qué voy a hacer eso si ya, no, tal vez, eso ya está hecho. Busco si hay alguna actividad predefinida que me haga eso. Pero si no hay, digo, pues me toca crear. No, pero si hay, ¿para qué voy a crear? Y ya está hecho, busco la actividad, llamo a la actividad y listo, ya puedo hacer uso de esa, puedo reutilizar esa funcionalidad que viene con el Android. Entonces, regreso a la parte de la activity, name, y voy a asociar. Voy aquí al primer botón, a la propiedad text, y le digo aquí, sería btn button text finalizar. Este es el botón finalizar. Voy al segundo activity, al segundo botón, y este va a mostrar el botón llamado mostrar navegador. Esto va a mostrar el texto, mostrar, hacer llamada, hacer llamada. Y esto va a permitir mostrar un tercer activity. Sería mostrar activity. Esto desaparece de ahí. Listo. Entonces, antes de programar, como voy a hacer todo por asociación de los botones en un clic, realmente no necesito poner nombres de los controles. Sí, todavía no necesito poner nada. Entonces no voy a poner ningún nombre, porque no voy a programar en los manejadores, sino en las propiedades a un clic. Por tanto, no requiero hacer nada de eso. ¿Listo? Entonces, listo, pues ya tendría ahí mi texto. Pues voy a crear, entonces ahora sí la funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando el usuario presione el botón finalizar, voy a forzar a que cierre la actividad, es decir, destruye la actividad. Cuando presione el botón mostrar navegador, pues va a mostrarse el navegador por defecto que tenga, no sé, el teléfono. Puede ser, no sé, en el caso, por ejemplo, de Android, el navegador por defecto es el Google Chrome. Entonces va a mostrar la dirección en Google Chrome. Cuando presione el botón hacer llamada, va a mostrarse la interfaz del teléfono, del móvil, lo que sea, para hacer una llamada con el teléfono que yo le pase. Y cuando presione sobre el botón mostrar activity, me va a mostrar una tercera actividad. ¿Listo? Entonces voy aquí ahora sí a la parte de main activity. ¿Listo? Y como no voy a programar en los métodos, en los manejadores, en los listeners, voy a crear aquí los métodos necesarios para hacer eso. Luego lo asocio, lo public, void, perdón, muchachos.
Estos métodos, porque entonces digo un método, le voy a poner el clic finalizar. Clic, clic finalizar. Clic finalizar. Pues igual yo sé que este método debe tener un valor, una variable de tipo view. De tipo view. Listo. Aquí ahora me está pidiendo que no encuentre la variable, entonces aquí le digo control enter para que me sí, pero al enter para que me agregue arriba la referencia. Listo. Ahí. Aquí me agrega aquí el import de la variable. Para no lo encuentro. Listo. Y simplemente lo que quiero que hagan nada más ¿cómo se llama? El método es nada más que cuando hago un clic, el método simplemente finalice la actividad nomás. Al final cierra la actividad y todo lo que quiero que haga. Simplemente digo finish y esta finaliza la actividad. Cierra la actividad. Listo, le quita al final de memoria. ¿Listo? Sí, es todo lo que quiero hacer. Vamos con el segundo. Todavía no lo asocio. Luego la asociación de todos. Este método es un void. Este método va a ser un clic. Le digo, esto es para que se muestre voy a mostrar navegador. Navegador. Un parámetro de tipo view. Este es para el otro botón. ¿Listo? Sí. Entonces yo sé que la forma de llamar a las actividades es a través de los int. Entonces, que es una de las funciones que tiene el int, pero no es solamente para actividades, entonces es para varios objetos. Entre otras, pues actividades. Int, listo. Aquí viene la parte diferente. Listo, entonces aquí viene la parte un poquito diferente de cómo llamar. De aquí yo debo saber exactamente cómo llamar al int para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, lo que me pide en mi caso, ¿verdad? El intent es, por ejemplo, yo quiero llamar a un intent predeterminado. Aquí se pone, por ejemplo, la variable Android. La clase Android, que es donde están predefinidas los activities. Voy aquí a la clase, al paquete content. Y voy a poner el paquete intent. Y aquí están las intenciones. ¿Listo? Y aquí hay cantidad de intenciones predefinidas. Entonces está dentro de la clase intent, dentro del paquete content, dentro del paquete principal Android. Y aquí están, miren, las actividades predefinidas. Miren, aquí dice action. Todo lo que está aquí está con mayúsculas, son intenciones. Miren, y aquí hay cantidad de intenciones de todo tipo para hacer cantidad de cosas. Miren, esto me parece para traducir. Por ejemplo, se va a hacer como ciudadano, o sea, apagar con el teléfono. Siempre dice set wallpaper, pero quiero poner como wallpaper, hacer una fotografía, por ejemplo. Entonces, mira qué cantidad, de pronto aquí nada más pueden iniciar realizando qué necesito, como al final aquí está nada más es la parte de la documentación, saber cómo se utiliza, nada más, y llamar, eso es lo que necesito hacer. Y de pronto si requiero pues ir esto personalizando, pues voy a ir personalizando. En mi caso yo quiero llamar a la constante que ahorita puedo llevar por el teléfono. El teléfono, perdón, al navegador. Entonces se llama Action View. ¿Listo? Mi constante. Digo, Action View. ¿Listo? Entonces eso sería la constante. Se llama Action View. Bien, aquí ya me redujo aquí, por la parte aquí me puso ya ¿cómo se llama? Ya me importó aquí. Entonces, aquí que miraría la forma de ya sería el segundo parámetro sería ya para llamar. Digo, ¿cómo llamo? ¿Qué quiero llamar? Pues esto va a visualizar el navegador, que esté predeterminado. En mi caso, por omisión viene Google Chrome, pero podría ser, no sé, otro que ustedes puedan como predeterminado. Entonces, acá ahora me pide aquí el segundo parámetro. Me pide básicamente la dirección URL. En mi caso, digo, se usa la clase URI, ¿sí?
uso el método parse para que me convierta correctamente, y aquí me pide básicamente la URL. Le digo, por ejemplo, digo, yo quiero que me llame, yo no sé, al siguiente navegador. A siguiente dirección digo HTTP, S, no sé si tienen S, no digo HTTP, no, S, le digo a la dirección google.com. Es decir, quiero que cuando el usuario haga un clic sobre el botón, quiero que me llame en predeterminado, que muestra el navegador, y me muestre en el navegador predeterminado, me muestre la dirección de State, HTTP, Google, pero creo que está bien. Luego de eso, simplemente digo Start Activity. Como ya tengo asociado el intent, lo que quiero mostrar en el intent, justamente digo ahora sí, muestres. Y eso mostraría la actividad ya configurada, preconfigurada con el teléfono. Sí, entonces a veces hace falta que uno le ponga permisos para que pueda navegar en el emulador. Y a veces ya por omisión. Digamos que en mi caso el emulador le reconoce el permiso para el teléfono. A veces hay que poner el permiso. En su teléfono no debería darles ningún problema, debería visualizarles sin ningún problema. A ver, le digo X, no sé, el paso el nombre, el paso el apellido, listo. Quiero finalizar. Perdón. Falta, ¿verdad? Asociado a los eventos, que sería acá. Along click, digo un clic, aquí sería finalizar. Y acá sería un clic y aquí sería mostrar navegador. Ahí está, ¿verdad? Otra vez vuelvo a hacer aquí un ejecutado nuevamente para probar a ver si me va llamando y haciendo lo que necesito que haga ¿cómo se llama? La aplicación. Entonces nuevamente pruebo la finalizar, correcto, ahora me finaliza ¿cómo se llama? Me cierra básicamente el activity, le digo mostrar navegador. Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí me reconoció el navegador. Entonces, mira, aquí de una me pone el navegador. Entonces, mire, de pronto, digamos, yo no quiero esto así, no quiero de pronto que me muestre, no sé, una dirección predeterminada. Podría, ¿verdad? Hacerle aquí, que sea la programación. Y, por ejemplo, irle personalizando. Digamos aquí, en lugar de aquí, yo pongo aquí la dirección. De pronto me jale, por ejemplo, de un editext. Pido la dirección y esa dirección, pues, le paso acá adentro. Y listo, ya tendré ahí algo personalizado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mira, tengo un ejemplo de cómo llamaría una actividad predeterminada. ¿Listo? Voy ahora con la parte con punto de llamada. Digo, por ejemplo, un método público. Debe ser obligatoriamente un void. Darle clic. Y sería, por ejemplo, esto era para hacer llamada. Sería hacer llamada. ¿Listo? Esto sería objeto de tipo view, parámetro. ¿Listo? Yo sé que los intents son los objetos que permiten, por ejemplo, configurar y llamar actividades. Entonces, entre otras cosas, digo, preso, objeto de tipo intent, de tipo intent, el objeto cualquiera, le declaro y ahora le voy a utilizar. ¿Listo? Y aquí verá, va a cambiar en dependencia de lo que quiera hacer. Va a cambiar. ¿Listo? Yo sé que estos de aquí estarán para llamar a las aplicaciones predeterminadas. Están en el paquete Android. En el paquete Android. En el paquete Android. En el paquete Content. Y en el paquete Intent. Ahí están las intenciones predeterminadas, pero ahí están las actividades predeterminadas. Entonces, mira, si yo quiero hacer un llamado, marcado, pues le digo, se llama action dial. Eso lo llama al activity que hace a la llamada telefónica. ¿Listo? Y me pide aquí el segundo parámetro. ¿Listo? Que sería al final
no sé a qué teléfono lo voy a marcar o a qué teléfono se voy a llamar. Sí, en mi caso igual, le digo aquí utilicen la clase URI, porque eso me piden, es única, después uso la clase URI, hago un parts, y aquí iría el formato de cómo se llama. Yo aquí le digo, es como se marca el teléfono, los puntos, digo esto más, y el número que pone, no sé, 5, digamos, no sé, no sé, aquí del país de los 23, digo, no sé, 09, yo qué sé. Bueno, no sé, pongo un número cualquiera. ¿Listo? Le configuro, y una vez configurado el número de llamada, le digo, inicie la actividad. Listo. Entonces, eso al final haría, por ejemplo, la llamada. Entonces, igual acá, no sé, asocio el evento, entonces el método al método que quiero que ejecute. ¿Listo? Y eso asociaría y haría, y dependiendo del teléfono o del emulador, va a llamar la interfaz para hacer una llamada. Y lo mismo, ¿verdad? Si yo no quiero que tontos llamen un teléfono aquí, yo le puse nada más para probar un teléfono predeterminado. ¿Listo? Entonces le puedo capturar igual una, no sé, dejar que, ¿cómo se llama? El usuario seleccione, o sea, aplaste los botoncitos. ¿Listo? Y vaya capturando y vaya llamando como él quiera. Ya depende como quiera, de pronto, realizar la actividad. Entonces, listo, ahí tengo ahora dos ejemplos de cómo hacer los llamados a actividades predeterminadas. Y hay cantidad de, como vieron, hay para hacer de todo. De lo que se hace en el teléfono, la mayoría ya vienen, son cosas de estado operativo. Entonces, cuando yo llamo a actividades predeterminadas, estoy llamando a funciones del sistema operativo para hacer, no sé, determinada funcionalidad. ¿Listo? Entonces ahí tengo ahora un par de ejemplos para que tengamos más o menos la idea de cómo se llaman a las actividades. Listo. Preguntas. ¿Qué hacer? Hasta ahí, ¿alguna pregunta que hacer? Sí, entonces tenemos que de ley poner para hacer la llamada, poner tel, 2 puntos. Son formatos. Sí, son a veces requerimientos del teléfono. O sea, del formato del teléfono. Todo depende del formato de los parámetros, de cómo se llama. Hay algunos que requieren ciertas palabritas especiales para que me reconozca que realmente quiero hacer una llamada. En este caso, aquí, esta constante es la que al final hace que me llame a la interfaz de usuario de la activity que entra al teléfono y le llama a su marcador telefónico predeterminado. El teléfono viene con marcador predeterminado, pero a veces ustedes le cambian. No sé, vienen, no sé, le personalizan el teléfono, ya no sé, no sé, le ponen otra interfaz, yo qué sé. Pero esto le va llevando directamente, va buscando la parte de configuración predeterminada. Entonces todo depende de ustedes cómo le llaman. En este caso de aquí, mire, de pronto de aquí, es un requerimiento del parámetro para hacer la llamada. Aquí podríamos ponerle 00 y nosotros para que ustedes marquen el teléfono que ustedes quieran y puedan llamar. Y puedan, no sé, personalizar las llamadas como ustedes quieran. Entonces, ya depende cómo ustedes le vayan personalizando, vayan haciendo, vayan trabajando. Aquí, lo que uno hace es primero saber qué actividad quiero llamar. No sé qué quiero hacer. Luego ver cuál es el nombre de la constante, uno para llamar a esa actividad. Y luego saber cómo se usa. O sea, cuál es la forma de uso para llamar y poder invocar correctamente a ese intento. Bueno, en este caso, así se llama para la parte de las llamadas telefónicas. ¿Listo? Por ejemplo, se me ocurre, digamos, que yo quiero, por ejemplo, llamar, no sé, se me ocurre, por ejemplo, quiero visualizar, por ejemplo, un mapa, por ejemplo, de Google. Pues igual también hay actividades. Yo quiero llamar a un mapa de Google que me muestre una dirección. Pues también busco la actividad que me haga eso, que me muestre un mapa directamente. Entonces, en lugar de estar creando, lo de pronto está creado. ¿Sí? Hay cierta funcionalidad, por ejemplo, que ya me muestra directamente el teléfono. Y hay actividades que a veces requieren, no sé, ir personalizando, como mapas de Google, por ejemplo. Cosas que vienen en el teléfono ya para mostrar, no sé, regiones
específicas, o sea, digamos, estáticas. Pero yo quiero algo dinámico. O sea, digamos, no sé, por ejemplo, yo quiero que mucho tipo, no sé, tipo Google Maps, o sea, no sé, que vaya mucho, por ejemplo, la ruta. O sea, no sé, digamos, que haga, no sé, una localización, no sé, en tiempo real. Sí, hay cosas que son gratis para Google y hay cosas que ya son pagadas. A veces uno quiere pagar, no sé, una cuota mensual o de uso para que me dé acceso al resto de funcionalidad de las librerías, de las APIs en sí. Todo depende de ese caso. En ese caso, es algo simple, por lo tanto no requiero ninguna más configuración. ¿Listo? Pues sí, esto totalmente es parte del formato. ¿Algo más que preguntar? Preguntas. No, mostremos un tercer activity. Preguntas, mostremos un tercer activity. Mostrar activity. Listo, y voy a crear un tercer activity, que todavía, la verdad, que todavía no le creo. Y ahora voy a crear. Creo el objeto, creo la variable. Listo. Voy a crear un tercer activity. Listo, un tercer activity. ¿Dónde está? Acá. Pues miren, antes, ¿verdad? Hice lo siguiente. Marqué en la carpeta layout y aquí creé el activity. ¿Listo? Ahora, digamos, pasamos a más diferente. Quedan igual, se crean en el mismo sitio. Por ejemplo, ahora voy a marcar ahora el paquete. El package. Y el derecho. O también la carpeta app, me da lo mismo. Voy a marcar ahora el paquete. El package. Entonces, new activity. Quiero una activity en blanco. O se voy por acá en galería, que me da lo mismo. Yo quiero que sea una actividad en blanco. Pongo siguiente. Y le pongo un nombre. Le digo, por ejemplo, voy a ponerle no sé, le pongo listado. Vamos a poner así, vamos a poner un tercer activity. Tercer activity. ¿Listo? Entonces, se sugiere poder tener la terminación activity, aunque no es obligatorio. ¿Listo? Pero se sugiere para que ustedes diferencien entre clase normal y clase de actividad. Y en cambio, el prefijo activity para diferenciar entre un XML normal y un XML que sea un UI de una actividad, de un layout. Entonces, marco la activity, marco donde quiero guardar, Java, finalizo. ¿Listo? Y este va a ser mi tercer activity. ¿Listo? Este tercer activity, ¿listo? Igual va a cambiar. Fíjense, aquí voy a poner un linear layout. ¿Dónde está un linear layout? ¿Dónde está un convert? Entonces, estoy en el tercer activity, está con constraint layout, y vamos a ver cómo se usa el constraint layout. Para layout necesito una clase, creo que me debe demorar en un constraint layout. Entonces, por ahora, voy a cambiar a un linear layout. Lo convert view a un linear layout, aplico, voy a la propiedad orientation, le digo que sea vertical la orientación de la activity, y regreso acá al main activity. Pues verá, como ya creo aquí la actividad, verá, ahora sí ya puedo mostrar la actividad. Entonces le digo, use intent, ¿verdad? Para mostrar la actividad. Creo el objeto de tipo intent, inicializo, ¿no es cierto? Y en este caso me pide el contexto que sería this. Le digo this. La clase que quiero instanciar se llama tercer activity. Tercer activity, punto, sería clase, ¿verdad? Y eso va a instanciar un activity de ese tipo. Y les llama a partir de esta actividad. Sería this. Y listo, le digo aquí Star Activity, le paso el intent con el objeto ya configurado. ¿No es cierto? Como este caso no tiene parámetros, pues eso sería todo, ¿no es cierto? Eso sería todo ¿cómo se llama? El código para esta actividad. ¿Listo? ¿Sí? Le asocio acá al tercer activity. ¿Dónde está tercer activity? Miren, ¿saben dónde le creo el layout? Yo marqué arriba, pero igualmente se por abajo. Siempre le va separando. Y aquí le voy a poner asocio el método, perdón, y hacer.
No, ¿verdad? Sería en el main activity. Aquí le asocio al evento onClick, a la propiedad onClick, perdón. El método llamado tercer mostrar activity. ¿Listo? Sí. Y un poquito para terminar, nada más voy a tercer activity y le voy nada más aquí a ponerle un textbox, por ejemplo, como título. Un text view. Listo, un text view. Y voy a poner aquí, voy a ponerle, por ejemplo, un text view con el nombre, voy a ponerle, por ejemplo, txt, perdón, text view, sería tv, y uno. Listo, tv título. Listo, tv título. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta actividad, donde voy a mostrar una lista de valores. ¿Listo? Sí, viene valores. Inclusive voy a hacer aquí como un scroll, que si no alcanzan los datos en la activity, se muestra como un scroll, y vaya de pronto, no sé, recorriendo hacia abajo, y puedo mostrar los datos que hay ahí, es como un scroll. Entonces, voy aquí a la clase, a mi recurso string, y me creo aquí un text view, para el título. Por ejemplo, le digo, pon el título, digo, es un text view, y voy a ponerle, por ejemplo, miren, si ve que aquí el título ya está. Me sale repetido, voy a poner aquí, le digo un nombre diferente, le digo título, yo no sé, listo. Voy a crear un listado ahí. Sí, digo lista de valores. Entonces, de valores. Entonces, en la lista, en el tercer activity, voy a mostrar en un list view, donde voy a mostrar n datos. ¿Listo? Y voy a hacer un scroll, ¿sí? En el control. Y voy a marcar de la lista marcada, le voy a hacer un clic en un botón, en un ítem de la lista, ese ítem marcado le voy a regresar hacia la ventana número 2. Pues ahora voy a regresar datos. Ya vimos cómo se pasa datos entre formularios, de la primera a la segunda. Ahora, llamo al tercer activity. ¿Listo? Y de la tercera le voy a regresar a la segunda datos. Pues ahora pasemos con lo contrario. Dejémosle por ahí. Voy nada más aquí a terminar. Sería el tercer activity. Aquí, en la propiedad text, nada más le digo text view, sería este, título lista. Y aquí sería aquí el título, lista de valores. Voy aquí nada más a demostrar aquí esto, un título, un color diferente. Puedes ponerlo por aquí. Por ejemplo, en orillas, puede ser. Y listo. Creo que hasta ahí llegamos. Terminamos la próxima clase. Listo, muchachos. ¿Preguntas que hacer? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que preguntar? ¿Alguna pregunta que hacer? Muchachos, ¿alguna pregunta que hacer? No sé si van siguiendo las clases, algo que no esté claro, algo que se deben preguntar, ¿alguna duda? Todo bien hasta el momento, Inge. Listo, muchachos. Y mañana o en la noche, muchachos, les paso ahí algunas prácticas para que hagan las prácticas. Eso solamente se aprende realmente haciendo, esto no se aprende solamente viendo. Saben que es programación. Y esto se aprende haciendo. Entonces, les paso ahí algunas prácticas. A ver, como yo tengo su grupo, y le paso al presidente de curso algunas prácticas para que ustedes hagan. ¿Listo? Y esas prácticas pues le presenten al ingeniero Ibarra. O si sigo yo, pues me presenten a mí las prácticas. ¿Listo? Eso depende de cómo vayamos. Entonces, si sigo yo, pues yo les reviso las prácticas, le voy a mandar. Y si ya retorna el ingeniero Ibarra para el próximo año, pues le presentan a él. Pero igual tienen que hacer las prácticas y presentarse a mí o al ingeniero Ibarra. ¿Listo? Entonces le paso al presidente de curso. Listo, muchachos. Los que tengan, muchachos, preguntas que hacer, muchachos, se quedan.
Y los que no, pues muchachos, una buena noche, que descansen. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Es mañana, ¿verdad? Mañana o creo que es el miércoles, me parece. Miércoles, Inge. Miércoles. Listo, muchachos, que descansen. Inge, hasta luego, gracias. Hasta luego, muchachos. Si tienen, muchachos, preguntas, muchachos, se van a poner a final. Hasta luego, Inge. Hasta luego.